Buenas noches, bienvenidos a Sábados de Puros Cuentos. ¿Usted cree que cuando vaya a ser el fin del mundo habrá señales que no lo indiquen? Nuestra historia del día de hoy se llama La vieja cámara. Malena y Jorge eran fotógrafos de profesión. Tenían su estudio propio en donde pasaban hermosas tardes trabajando en conjunto para el sostén de su pequeña familia. Tenían 2 hijos, una niña de 6 años y un pequeñín de apenas 2. Se habían conocido una tarde de verano en un concurso de fotografía. Ambos habían quedado entre los 5 finalistas y aunque ninguno había ganado el codiciado premio de 20,000 pesos más la publicación de sus fotografías en una revista de moda, habían sacado la fortuna de conocerse el uno al otro. Luego de un tiempo de enamorarse perdidamente, premio mayor al que pudieran haber obtenido jamás en su vida. El día del concurso, frustrados y considerándose francamente robados, se habían identificado al momento. Jorge, ni tardo ni perezoso, le había invitado a tomar un café para rumiar su destino y de paso admirar un poco más ese par de hermosas piernas que tenía su contrincante, y pasaron a un pequeño restaurantito al sur de la Ciudad de México. El acoplamiento de sus almas fue instantáneo. Al poco tiempo comenzaron a trabajar juntos, estableciendo su estudio fotográfico. Una noche que hubo más trabajo del esperado, se tuvieron que quedar allí más allá de las 2 de la mañana. Aunque cansados y adoloridos, el corazón les latía desbocadamente cuando de manera natural se besaron por primera vez. El nuevo día los encontró abrazados y felices sobre un montón de mantas viejas que encontraron en un rincón del edificio donde trabajaban. Al término de 3 años se casaron. Eran dichosos y eso se reflejaba en su trabajo que ganó popularidad en el medio. Lo hacen todo con amor, decían sus clientes, que crecían cada vez más y más. El nacimiento de su primera hija, Adrianita, los llenó de una enorme emoción. En la plenitud de su trabajo llegó el varoncito de nombre David. Una tarde, Malena se encontraba solas en la oficina, revelando unas instantáneas que le habían encargado para una revista de modas. El trabajo era extenuante. Jorge se encontraba en Querétaro tomando una serie de fotografías para conmemorar el bicentenario de la nación. La citada ciudad como cuna de la independencia era un lugar primordial para el festejo. El gobierno del estado le había contratado para que hiciera un calendario alusivo a tan importante fecha. Hacía 2 días que estaba fuera y Malena se las tenía que ver con el trabajo y sus 2 pequeñites. «Adrianita, cuida a tu hermano mientras revelo estas fotos», le dijo a su pequeña hija de 6 años. Ella, feliz de sentirse la niña grande, cumplía con la obligación alegremente. «Vamos, Dani, no te acerques a la calle», le decía a su hermanito. Lo había oído decir a su madre muchas veces, y el niño, que apenas comenzaba a hablar, le decía muy serio, «¡Ti!», con su carita vuelta hacia arriba para mirar a su hermana mayor. Le daba la recomendación sin importar que la calle estaba a más de 20 metros abajo de ellos, ya que su estudio se encontraba en el 2.º piso del edificio. El revelado ocupó más tiempo del que había calculado. Al salir del cuarto no vio a sus pequeños en donde los había dejado. «Adrianita, David», gritó para que sus pequeñines corrieran a su encuentro como sucedía cada que los llamaba. En esta ocasión nadie acudió al llamado. Un foco de alarma se prendió en su alma y cerrando rápidamente el cuarto repitió su llamado. De nuevo, nadie llegó hasta ella. Con un nido de mariposas y el corazón en la boca del estómago, corrió buscándolos en el cuarto contiguo y llegó a la sala de recepción. Su desaliento se tornó en angustia al no encontrarlos en ningún sitio. «Adrianita, David», repitió el llamado una y otra vez. Nada. Creyendo que podría haber sucedido una desgracia, se disponía a llamar a sus vecinos cuando escuchó las risas infantiles que salían de una bodega abandonada contigua a su estudio. Su miedo y su angustia se tornaron en suspiros de alivio para luego dar paso al enojo. «¡Muchachos, caras de palo!», les dijo. «¿Dónde estaban?». Los niños, al sentirse reprochados, pusieron carita de asombro. David se cubrió detrás del cuerpo de su hermanita, de donde solo dejó ver un ojo, y ella, balbuceando, atinó a decir, estábamos jugando, mamita».
Pero les he dicho que no se alejen de donde los dejo. Vaya susto que me han dado. Perdón, mamita, dijo Adrianita, pero es que estábamos tomando fotos. ¿Fotos? Dijo Malena con una sonrisa de alivio. ¿Fotos de qué? Es que nos hallamos esta cámara y yo le tomaba fotos a David. Al mirar por primera vez la manita de su hija, notó que llevaba una vieja cámara de fotografía en la mano. Era del tipo antiguo, de esas que se tenían que ver por encima de la misma para enfocar el objetivo. La enorme caja cuadrada de metal color negra tenía el lente en la parte delantera y un pequeño recuadro de vidrio, la mirilla en la parte superior. Una gruesa correa de cuero servía para que el fotógrafo la detuviera, ya que dado su volumen y su peso, era difícil su manejo. ¿De dónde sacaron ese vejestorio?, quiso saber Malena. «Estaba allá», dijo David con su alfabeto todo mocho y casi incoherente para todo el mundo, menos para su hermana, que le servía de traductor a los adultos, como si fuera un personaje de Timbuktu que hablara en la ONU. «Estaba allá», lo arremedó su madre suspirando de alivio y con una ancha sonrisa en el rostro. Los niños, al comprender que habían ganado una vez más la batalla de sus travesuras, rieron al ver la cara que ponía su madre al decir esto. Su risa era contagiosa, y los tres se abrazaron riendo de lo lindo. En la noche, cuando Jorge regresó de Querétaro, Malena le relató lo sucedido y le enseñó la vieja cámara. «Vaya que es un vejestorio. Deberíamos de donarlo a algún museo», dijo mirando con atención el objeto metálico que su esposa le entregaba en ese momento. «Ya lo creo», dijo Malena, mirando la cámara como si fuera la primera vez que la viera. «Oye, espérate», le dijo su esposo. «Creo que todavía trae un rollo de película en su interior». «Tienes razón». Sí, cierto», dijo mirando la cámara. «Y lo que es mejor, todavía tiene impresiones disponibles», dijo riendo de alegría al observar el foliador que tenía en un pequeño recuadro. En aquel entonces se tomaban hasta 52 fotografías con un solo rollo. Este todavía tiene algunas disponibles. A ver, ¿cómo eras hace 30 años? Averiguámoslo. Y diciendo esto enfocó a su bella esposa y le tomó una fotografía. Ella, riendo divertida, tomó una pose ridícula parodiando a las grandes modelos. Él hizo varias tomas. Luego fue su turno de posar. Entre el algarabío y las risas, Adrianita se acercó a ver qué era aquello. Divertida, su madre le hizo también algunas fotografías. Ella reía y brincaba cada que el obturador de la cámara era disparado. Como es de suponer, también llegó David al juego. Cuando habían sacado cerca de unas 15 fotografías, la cámara anunció que se había terminado el rollo. Un largo de tristeza llenó los 4 rostros sonrientes de la familia. «¿Que acabó?», preguntó David con su carita de tristeza. «¿Que acabó, chato?», le dijo su padre, dándole un sonoro beso en la mejilla. Todos olvidaron la cámara y se fueron a dormir. Su vida continuó su ritmo y la cámara fue olvidada en un rincón de la casa. Un día Malena, que limpiaba, la encontró tirada detrás del buró de su habitación. La cámara, ya ni me acordaba de ella», dijo para sí misma. ¿Todavía será posible que se pudieran revelar las fotos? Sería divertido, se dijo. Y como su esposo se había llevado a los niños al parque mientras ella arreglaba la casa, se decidió a dar una vueltita al estudio y ver si podía revelar el rollo. Descubriría el misterio de la vieja cámara para ellos. Cuando estuvo en el estudio a solas, era un domingo a la tarde y todo el edificio se encontraba totalmente vacío, se dedicó a rebobinar la película y a meterse al cuarto oscuro. Después de un delicado proceso para evitar que la cinta se velara, introdujo el rollo a la máquina de revelado. Las primeras impresiones dejaban ver un México muy antiguo, de los años 70. Las avenidas y calles que salían en las fotografías mostraban autos que ahora solo se veían en las exhibiciones. Las modas y peinados de los transeúntes le hicieron reír, recordándole su niñez. «Yo tendría unos 5 o 6 años cuando tomaron esas fotos», pensó. «Y aún recuerdo que mi mamá usaba esos ridículos chongos que estuvieron de moda en aquel entonces», y rió por lo bajo. Cuando había revelado una treintena de viejas fotos, todas dignas de un museo por la claridad impresionante de las mismas, se detuvo en seco al mirar una niña que reía alegremente mirando el objetivo de la cámara. La niña en cuestión vestía a la usanza de la época, tenía una pose de modelo de revista y su peinado a 2 trenzas le dejaba ver claramente el rostro.
La casa en donde estaba tenía muebles antiguos y al mirar un calendario que se encontraba a sus espaldas pudo ver la fecha, 6 de enero de 1973. Eso no tendría nada de particular excepto por un detalle. La niña era ella misma a la edad de 6 años. No había duda, era ella, feliz en la pose que había adoptado cuando Jorge le tomó la impresión tan solo meses atrás. Sintió que le faltaba el aire y salió fuera del cuarto de revelado. Vaya si estaré loca, no es posible, fue solo mi imaginación, se dijo, y volvió para tranquilizarse. Armándose de valor, miró las siguientes fotografías. Ella, otra vez, una y otra vez, la niña de las fotografías era ella en las poses que había adoptado para ser fotografiada. Con desesperación revisó las siguientes. Un niño de aspecto angelical y de unos 8 años, también vestido a la usanza de los 70s, estaba en las siguientes. Al momento reconoció al niño. Era Jorge, su esposo. Más de una vez lo había visto en viejas fotografías como para no reconocerlo. Sintiendo que su cabello se erizaba, llegó hasta donde estaba la primera fotografía de su niña. Una anciana de rostro venerable ocupaba su lugar. Tenía la misma carita de su niña, pero parecía que hubiera envejecido 70 años cuando le tomaron la fotografía. Su sonrisa sin dientes le dejaba ver unas encías sonrosadas y su pícara mirada parecía guiñarle un ojo desde la foto en cuestión. Fue todo lo que pudo soportar. Un ambiente negro la envolvió y no supo más de sí. Cuando despertó, se encontraba en un hospital. La mirada preocupada de su esposo fue lo primero que vio al volver en sí. Hola, amor, ¿qué te pasó? Te busqué por todos lados como loco, hasta que se me ocurrió buscarte en el estudio. ¿Qué hacías ahí? ¿Qué te pasó? Aún le daba vueltas la cabeza cuando comenzó a hablar. Le dijo que se había acordado que tenía un trabajo urgente y que pensó realizarlo antes de que regresara, que había sufrido un mareo y al caer se había golpeado, perdiendo el conocimiento. El médico le dio de alta a las pocas horas. Ella no quiso decirle nada hasta no estar segura de lo que había visto. Amaba demasiado a su esposo para darle razones de que la creyera loca. Al día siguiente entró primero en el estudio y recogió las fotografías tiradas metiéndolas en un sobre. Pasada la media mañana se metió al baño con el sobre y pudo observar las fotografías con detenimiento. No había duda, ella seguía sonriendo a la cámara y Jorge posaba como un campeón de lucha a la edad de 8 años. La misma viejita sonreía con su desdentada sonrisa en poses poco aptas para una persona de su edad, de cabeza, brincando, sacando la lengua. Esta vez el mareo no la hizo desmayarse, ya que ella sabía lo que le esperaba. Tomó la fotografía de la anciana y sin decir nada la metió dentro de un bolso. Estaba decidida a averiguar quién era esa misteriosa mujer. Comenzó por averiguar quiénes eran los dueños del estudio antes de que ellos lo compraran. Resultó ser una familia de clase media que vivió en el departamento hasta que los hijos se casaron y dejaron solos a los padres. Estos, de avanzada edad, murieron ahí. Malena tenía una amiga que trabajaba en un registro civil y gracias a ella pudo averiguar el nombre y el domicilio de los hijos. De los 3, solo uno vivía en el Distrito Federal. Al buscarle en su domicilio se enteró que trabajaba como obrero en una fábrica por el rumbo de Indios Verdes. Lo encontró sin muchos problemas al término de su jornada y le rogó que le regalara unos minutos. Él, al ver a una desconocida, desconfió del asunto y le dijo que no tenía tiempo para atenderla. «Regálame solo 5 minutos, por favor», le dijo Malena al malencarado sujeto. «Mire, doña, si es por el asunto del refrigerador, ya les dije yo a los abogados que no tengo con qué pagarlo, que...» No, por favor, no tiene nada que ver con eso», se apresuró a aclarar. «Entonces, es algo relacionado con su madre». «Mire, si mi madre tenía dudas, allá ella». No, por favor. Estoy dispuesta, es más, mire, a darle 500 pesos si me permite platicar con usted 5 minutos. Los ojillos del sujeto se volvieron una rendija. ¿500 varos? Ella se apresuró y sacó el billete de su cartera, el cual desapareció con la velocidad del rayo de sus manos. 5 minutos, doña. Gracias. Solo es un poco de información sobre su madre. ¿Qué pasa con mi madre? Sacando la fotografía de la viejita, se la mostró al sujeto. ¿Es ella? ¿De dónde sacó esa foto? ¿Es ella? Sí, es ella. Necesito saber cuándo murió, fecha y hora. Si son exactas, mejor, por favor. ¿Y eso para qué? No es de su incumbencia, ya le pagué. ¿Y solo eso? Sí.
Luego me alejaré sin volver a molestarlo, jamás. Déjeme, me acuerdo. Mi madre murió un 8 de julio. Le dio un paro cardíaco. Yo no tuve nada que ver con eso. Ya lo sé, ya lo sé. ¿Me puedes decir de qué año? Si no estoy mal, eso fue hace como... Sí, hace 6 años. Porque fue el año en que comencé a trabajar en esta pinche fábrica de mierda. ¿Y sabes la hora aproximada? ¿Por qué tantas pinches preguntas? Solo la hora. Creo que fue alrededor de las 3 de la tarde. ¿Por qué? Malena, con el alma en un hilo, se alejó del sujeto. Su corazón latía de manera desbocada. Adrianita había nacido el 8 de julio de hacía 6 años a las 3 de la tarde. Entonces, ¿qué significa eso? ¿Crees en la reencarnación? No sé qué creer, solo te digo los hechos. Jorge miró por 10ª vez la fotografía que le enseñaba a su mujer. Que su hija fuera esa viejecita reencarnada le parecía totalmente absurdo, pero necesitamos ir al fondo del asunto. Para empezar, hay que ver qué encontramos en el internet, ¿te parece? En la red encontraron de todo. Desde que todos reencarnamos el día del juicio final, cuando Dios venga a juzgarnos, que hay religiones que afirman que reencarnamos en este mundo para poder seguir perfeccionando nuestras almas, ya que se tenga la sabiduría suficiente, entonces se deja de hacerlo. Hay otras que afirman que se vuelve una y otra vez en esta vida hasta que el alma se purifica y pasa a un segundo nivel de espiritualidad. Hay otros que dicen que todos debemos vivir un determinado límite de tiempo en este mundo. Por eso hay bebés que mueren a los pocos minutos de nacer. Era el tiempo que les faltaba a esas almas para dar el siguiente salto. Malena lo escuchaba con suma atención. Hay quien afirma que con la hipnosis han regresado a sus vidas anteriores y recuerdan eventos y lugares que nunca han vivido. Siguió leyendo Jorge, quien cada vez estaba más desorientado. Mira lo que encontré, le dijo leyendo en alta voz para que le escuchara su mujer. Es la historia de una vieja que afirma haber renacido ya 3 veces, que ella recuerde. Su historia es similar a las anteriores, pero aporta algo nuevo. Dios Padre, cuando creó al mundo, también creó un determinado número de almas, las cuales poco a poco se ganan el cielo o el infierno. Cuando una alma alcanza el 7º cielo, que es el nivel más alto, o el 7º infierno, que es el más bajo, permanece ahí para toda la eternidad. Mientras tanto, tiene que renacer una y otra vez. En cada reencarnación tiene posibilidades de subir o de bajar, de acuerdo a su comportamiento en la tierra. Cuando el total de las almas haya alcanzado su fin último, ya sea el 7º cielo o el 7º infierno, será el fin del mundo. Cuando el fin esté cerca y mientras las últimas almas alcanzan su objetivo, los nuevos seres que nacerán, ya que la reproducción es un acto biológico y no divino, comenzarán a nacer, pero sin alma. Esto es, sin pasado y sin reencarnaciones. Son puras estupideces, dijo Jorge, cerrando la página. Y entonces, quiso saber Malena. Entonces nada, deja ya de pensar en eso y destruye las malditas fotografías. Vamos a acabar volviéndonos locos. Pero nada, olvida el asunto, por favor. Vas a lograr que vea a mi hija como un bicho raro. Malena no replicó nada. Sabía que cuando Jorge tomaba una decisión era imposible cambiarla. Al paso de los meses parecía que todo se había olvidado. Malena le aseguró que había destruido las fotografías, pero en realidad estaban escondidas en su escritorio. Con paciencia había conseguido la dirección de la señora que aseguraba haber renacido 3 veces y le había escrito una larga carta explicándole la situación, anexando una fotografía de su hija anciana. Una tarde lluviosa de septiembre recibió la contestación. Mi querida amiga Malena, comenzaba la carta, después de leer tu carta y de mirar la fotografía anexa, me he decidido a contestarte lo más cercano a la verdad. Espero que esto no te ocasione problemas posteriores. Efectivamente, el número de almas es finito. La creencia de que cada ser nace con una alma es inexacta. Esa alma ha existido desde el principio de los tiempos. Unas esperaron más tiempo que otras para salir al mundo, pero actualmente es a la inversa. O sea, hay pocas almas que circulan en este mundo. Los
hombres sin alma habitan desde hace mucho tiempo entre nosotros. La vieja cámara que mencionas debió de tener algo especial que le hizo capturar el alma de las personas de acuerdo a su última vida y no a su aspecto físico actual. Por eso, las fotografías propias y de tu esposo tienen aspecto de niños, o sea, ya han renacido de nuevo y les mostró su aspecto que tenían en aquellos años. Su niña aún no había renacido, por eso le muestra la agradable viejecita que fue en otros tiempos. Pero me queda una pregunta. ¿Cuál es el aspecto de su hijo pequeño en las fotografías? Me agradaría saberlo, solo por curiosidad. La carta seguía más larga, pero lo importante era lo que se mencionaba en las líneas de arriba. Su hijo, con el sobresalto de las fotos de Adirenita, había olvidado por completo a David. Curiosa y un poco más tranquila, buscó las fotografías en el cajón de su escritorio. Una a una avanzó hasta encontrar en las que salía su hijo. El corazón se le detuvo por un segundo y creyó que había mirado mal. Con desesperación y cada vez más rápido repasó las últimas fotografías, esas donde debería aparecer el alma de su niño. Un grito de desesperación salió de sus labios. Las fotografías mostraban la sala de la vieja casa, los muebles y los retratos eran claramente visibles, pero no había nada más. Al principio no quiso aceptarlo, pero al cabo de un tiempo llegó a una conclusión. Su hijo pequeño era uno de los seres sin alma del final de los tiempos. Ojalá que el cuento les haya gustado tanto a ustedes como a mí al escribirlo. Los espero el próximo sábado y mientras tanto nos vemos en sus sueños.